Ahora, cuando vemos, hermanos, aquí en esta tarde, primero quiero que veamos una gran verdad. Aquí estamos en capítulo 3, nomás unos versículos antes, en versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, aquí vemos un solo texto que contiene todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación. Cuando hablamos de un judío, cuando hablamos de un gentil, cuando hablamos de un esclavo, hablamos con un libre. Cuando hablamos de uno que se porta bien, cuando vemos que uno que está bien mal en sus hechos, esta verdad se aplica a cada persona. Por eso entendemos que hay una sola manera, y es por la fe en Cristo Jesús. Eso me anima mucho, porque nosotros entendemos que nuestro Salvador es nuestro Salvador a vida eterna. Amén. Casi estamos ahí, ¿verdad? Una vez más, por vida eterna. Amén. Muy bien, yo quiero tener esa vida eterna. ¿Cómo estoy esperando en eso? La humanidad es creación de Dios, no son hijos de Dios. Ser hijos viene de un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 nos describe acerca de eso. Por eso está hablando de hijos por medio de Cristo. Por eso vamos a tener nuestras notas, y siempre me gusta darles notas para tratar de organizar sus pensamientos, y muchas veces se olvida de dónde venimos hasta donde vamos, y luego eso nos ayuda un poco nuestra organización. Hasta a mí también me ayuda a organizar el mensaje que estoy predicando. Por eso, número uno, nuestras notas, vemos nuestra posición como herederos. Nuestra posición como herederos. Cuando vemos en eso, hermanos, hablando de los herederos, vemos en versículo número 1 que está contando algo muy interesante. Dice: entre tanto, el hijo, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué estamos diciendo? Un patrón, un hombre que tiene esclavos. Hermanos, yo no estoy en contra de esclavitud, porque somos esclavos de Dios. Ahora, estoy en contra de esclavitud aquí entre nosotros, pero somos esclavos. Nosotros somos siervos de Dios. Él es el dueño de nosotros. Nosotros le debemos. Dice la Biblia que somos comprados por precio. Eso significa que Él es nuestro dueño. Él es el quien nos tiene a nosotros. Pues hablamos de un heredero. Un heredero está hablando de su hijo. Pero mientras que es un niño, no hay diferencia entre él y un esclavo. A un esclavo le dice: haz esto, y lo hace. Un niño le dice: haz eso, y lo hace. Y por eso no hay muchos derechos para un niño, aunque sea hijo del patrón. Por eso hablando ahora de que hasta que crezca. Por eso en inciso A vemos la certeza de una herencia futura. Hay una certeza. Versículo 1 dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo número 7 dice que así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Primera cosa que quiero que sepamos es que es cierto que nosotros somos hijos. Es cierto, es seguro que nosotros un día vamos a reinar con Cristo. Es cierto que algún día no vamos a vivir en esta carne, sino que vamos a estar con Dios en su gloria por toda la eternidad. Por eso no es algo que quizás, ojalá, sino es algo seguro en nuestras vidas. Por eso, mientras un heredero sea menor de edad, no tiene control sobre su herencia, aunque sea suya algún día. Aunque nosotros vamos a tener mucho algún día, sabemos que en este momento todavía no. Dice la Biblia que debemos guardar nuestros tesoros en el cielo.
una manera para pasar allá lo que nosotros tenemos acá. Un día vamos a ser dueños de lo que Dios está dándonos y para nosotros. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, cuando aplicamos eso, hermanos, todo eso es doble aplicación. Para el judío está hablando de su pasado. Por eso ellos están recordando de Abraham, están hablando de Moisés, están recordando de la ley que fue dada, están recordando los ritos que tuvieron, las maneras que ellos adoraron a Dios, las reglas que fueron establecidas exactamente para ellos hoy en día. Si hace un viaje a Israel, va a encontrar que todavía en Jerusalén ahí están adorando igual como el Antiguo Testamento. No han cambiado nada en lo que ellos tuvieron. Pero dice aquí ahora: estabais lejos, están lejos de Dios, están lejos de Él, porque su pecado le ha separado de Dios. Y aunque ellos están haciendo sus ritos establecidos por Dios, todavía les faltó algo, ingrediente muy importante. Y ese ingrediente no era la sangre de los corderos, la sangre de los becerros, sino la sangre de Jesucristo. Pero estamos viendo que está aplicando ahora, que está señalando que alguien del pasado está por venir. Cuando nosotros hablamos como cristianos, aceptamos a Cristo y estamos en camino a la tierra prometida. Estamos en camino al cielo. Todavía vivimos en este cuerpo. Todavía batallamos con nuestros deseos que no son buenos muchas veces. Todavía batallamos con ese pensamientos que no son puros. Cada rato tenemos que confesar los pecados, pedir perdón a Dios, volver a restablecer su relación con Él. No ser salvo de nuevo, sino mantener relación pura entre el Señor y yo. Es algo que nosotros luchamos. Pablo habla mucho acerca de muchas de sus cartas, acerca de esa lucha en que él también estuvo. Ahí en Efesios 2:18 dice: porque por medio de él y los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Me gusta mucho esa palabra arras. Nosotros sí entendemos lo que son las arras. Cuando tenemos una boda hispana, mexicana, de su país, aquí muchas veces los jóvenes no quieren usar arras, pero las arras siempre se usan en México, por decir. Y las arras representan que el joven está dando algo de anticipo, que está mostrando su lealtad. Ahora llega de la historia en el tiempo en cuanto que el mismo joven tuvo que tener ciertos ahorros, cierta vida establecida, su casa lista, todo, y ahora listo para presentarle como las arras. Es algo de una esperanza de lo que está por venir. Por eso es el anticipo de la vida que viene. Y cuando hablamos de nuestra vida en Cristo, todavía no tenemos la salvación 100%. Ahora sí somos salvos 100%, pero no tenemos toda la salvación. ¿Por qué digo eso? Porque todavía vivimos en esta carne. Todavía falta mucho. Todavía estamos en necesidad. Cuando pensamos en la vida eterna, es una vida en un lugar que la calle no con pavimento, sino con oro. Las puertas no de
cristal, sino de perla. Un lugar donde no hay necesidad. No va a faltar nada en su vida. Pero nosotros queremos y tenemos esperanza para ir a aquel lado. Por eso Dios nos da las arras del Espíritu Santo. Por eso Él está morando en nosotros. Es un inicio de esa vida eterna. Es una parte que dice la palabra que somos sellados, o significa, hermanos, alguien que está sellado no puede perderse. No es posible caer si está sellado. Pues somos sellados, las arras del Espíritu Santo en nuestra vida, hablando de lo que está por venir. 2 Corintios 1:21 dice: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, y Él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado otra vez las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero vemos, hermanos, ahora que nuestra herencia del futuro es algo seguro. Algo seguro. Podemos contar con la vida que nosotros tenemos. Ahora, cuando Él está hablando al judío, Él está hablando que ellos pasaron por su niñez, refiriendo de antes de Cristo. La ley fue su tutor. La ley fue su maestro. La ley fue para ayudarles de llegar, no mejorarles, porque la ley condena, la ley no salva. Pero la ley les preparó en la idea de lo que necesitaba. Y lo vino nacido Jesús para cumplir en la ley en sus vidas. Y por eso con ellos encontraron la salvación. Ahora para nosotros somos salvos de la vida antigua. Ahora nosotros somos gentiles. En la Biblia, otra palabra es paganos. No me gusta mucho esa palabra, pero ni modo. No me considero como pagano. Pero antes de Cristo éramos paganos. Y luego con Cristo, Él nos dio la vida eterna. Porque nosotros ahora tenemos la salvación de la misma manera, pero desde fuentes diferentes que los judíos. Por eso ahora estamos antes en dos, llegando ahora en uno. Antes dos separados y diferentes, ahora los dos estamos unidos en la misma fe, el mismo Señor. Y por eso los de la ley, los judíos batallaban. ¿Cómo es que no tienen que circuncisarse como del Antiguo Testamento? ¿Por qué no tienen que obedecer las señales que fueron establecidas? ¿Por qué pueden entrar sin eso? No entendieron que Cristo es el punto de inicio. Por eso no es el fin, es el principio. El fin está allá en el cielo. Pues tenemos ahora nosotros esa certeza. Segundo, en inciso B, vemos el crecimiento con las tradiciones pasadas. Crecimiento con las tradiciones pasadas. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores, hablando de la ley, hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dos lugares. Vemos los que bajo los tutores, vemos los que suben bajo los rudimentos del mundo. Pues estamos hablando, hermanos, eso del pasado es algo que nos ayuda de entender la salvación. Cuando hablamos de la salvación, es la vida eterna. Nosotros la entendemos muy fácil. Nosotros somos pecadores, destinados al infierno. Y cuando hablamos con alguien con Cristo, no simplemente le digo, ¿quieres ser salvo de ese destino? No es mucho más. ¿Quieres poner tu fe en Jesucristo? Bueno, somos salvos no para escapar la ira de Dios, sino somos salvos por poner la fe en Jesucristo. Y en la fe de Jesucristo escapamos de la ira de Dios. Por eso no es uno al otro, sino es del uno al otro. Vemos que ahora la fe es lo que inicia.
Pues hay muchos que piensan simplemente no quieren ir al infierno, clamando a Dios y sálvame. No, primero hay que entender la sangre aplicada a nuestras vidas. Ahora, el judío lo entendió bien. Llegando a este punto, explicando la sangre de Cristo, bueno, vamos a aceptar eso. Los que fueron salvos, fácil, entendieron, porque por toda su vida, toda la historia, sacrificando animales era muy común. Por eso, claro, si voy a tener esta salvación, tiene que ser del Cordero de Dios, quien es Cristo Jesús. Ahora, para nosotros es poco más para explicar, porque hay que entender que ese es el sacrificio dado por nosotros. Sin la remisión, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados, no hay perdón. Por eso hay que entender, nosotros como gentiles necesitamos aprender un poco de la historia para llegar al corriente cómo es la salvación. No es que simplemente pido perdón a Dios por mis pecados, sino que pongo mi fe en Jesucristo y su sacrificio en mi lugar. Por eso ahora Él lo pagó, acepté a Él ahora me salva de mis pecados. Eso es lo que Él está explicando, las dos fuentes, las dos maneras, pero llegando al mismo lugar. Por eso cuando hablamos de ese propósito de la ley, vemos otra vez aquí en capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Por eso con los judíos, muy fácil. La ley era para llevarles al punto. Wow, entiendo. Cristo murió por mí. Es el Cordero perfecto. Ahora en Él viene la salvación. Ahora ya no necesito esas tradiciones. Ya no voy a traer animales a sacrificarlos. Ya no viene esa necesidad porque una vez sacrificado ya estoy. Nosotros entendemos como Él murió por nosotros, no necesitamos ahora sacrificar animales. No necesitamos hacer esos ritos en nuestra vida porque nosotros ya tenemos la vida eterna. Ahora vemos, hermanos, aquí también en 1 Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Porque cuando hablamos de los judíos batallando, ellos pensando que en los ritos ellos siguieron pecadores. Dios está diciendo ahora, en Cristo sed santos. ¿Qué significa? Separados, apartados, obedientes, limpios, como yo soy santo. Por eso Él está diciendo, de este momento en adelante estamos encontrando la justicia en la forma diferente. El hijo está bajo las instrucciones del maestro hasta que el tiempo que pueda tomar el control de lo que él tiene. Los judíos como los gentiles viven ahora también con reglas en el espíritu, pero nosotros tenemos la salvación ya pagada. 1 Corintios 16 dice ahí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que están viendo, hermanos, ese crecimiento que viene en nuestras vidas. Ahora, ya no hay reglas para llegar a la salvación, por eso nada de reglas. Pero ahora, siendo salvo, si queremos obedecer a Dios. Ahora, hasta una manera de pensar es como otro tipo de reglas. Si vamos a obedecer, significa que tenemos que obedecer a algo. Si uno es salvo, salvo. No tengo ya no tengo esa deuda. Cristo la pagó, tengo la vida eterna. Y sí es cierto. Pero si nosotros empezáramos a vivir como quisiéramos, ya no estamos viviendo en obediencia. Pues la obediencia obviamente trae requisitos.
Pues vemos otros mandamientos que encontramos desde este momento. Son mandamientos de Cristo que Él nos dejó a nosotros, no para ser salvo, sino porque somos salvos. En Efesios 2, 8 y 9 viene el versículo número 10, que somos salvos para buenas obras. Por eso un cristiano que piensa, pues no necesito hacer nada porque Cristo hizo todo, estoy bien hasta el cielo, no está aprendiendo lo que dice la Biblia, no está encontrando la vida que Dios quiere para nosotros. Y hermanos, en el sacrificio viene la satisfacción de la vida cristiana, no la flojera. La flojera no gana nada, la flojera no satisface en ninguna manera. Padres, enseñen a sus hijos a trabajar. Necesitan aprender, póngalos a trabajar. Si no sabe qué hacer, pues pregúntame, yo le ayudo. Muy bien, tengo un pico y pala en mi casa, se lo presto. Todavía la tengo ahí, todavía de vez en cuando la saco. Pero bueno, cuando digo de trabajar, es algo que necesitamos aprender. En eso viene satisfacción. Levantándose cuando quiera, haciendo lo que quiera, vivir, comer, dormir, no va a tener nada de satisfacción en la vida. Es igual en la vida cristiana. Por eso ahora Dios quiere que tengamos una vida, dice la Biblia, en abundancia. Por eso no viene de simplemente relajarnos y ponernos flojos en el cristianismo, sino significa cumplir en lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Él pone algunas reglas, algunos mandatos que es para nosotros. Por eso primero vemos nuestra posición como herederos. Segundo, vemos nuestro perdón por medio de Jesucristo. Nuestro perdón. Dice en versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Inciso A, cumplido en el tiempo de Dios. Cumplido en el tiempo de Dios. Cristo no vino porque algún día decidió, pues, va a nacer, sino en el cumplimiento de Dios. ¿Qué estamos diciendo? En el plan de Dios. Dios tiene un plan para este mundo. Tuvo un plan para la salvación. Comenzó con Abraham hasta el cumplimiento en Jesucristo. Tiene un plan para nuestra vida. Su plan es nuestra tarea en este mundo. Dios quiere que nosotros le obedezcamos en nuestras vidas. Él quiere que haga algo. Por eso cuando hablamos de su cumplimiento, está diciendo ahora ya es el momento. El tiempo pertenece a Dios, como lo vemos en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, y así sigue adelante en lo que es el tiempo. En Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Simplemente está diciendo, Dios tiene su tiempo. No se preocupe cuando viene el Señor. Ocúpate hasta que Él venga. Cuando hablamos de nuestra vida, tenemos un mandato y no es para estar adivinando lo que va a pasar. No, sí sabemos lo que va a pasar. Lo que yo quiero hacer es ser fiel hasta que Él venga. Qué triste sería vivir la vida todos esos años y en esa noche decidir, no, ya no voy a volver a la iglesia. Hay algunos que hacen eso. No solo en esta iglesia, sino en muchas iglesias. Hasta que 1% de cada iglesia que se va cada año. No vamos a mantener los mismos este año que el año pasado. Algunos van a salir. Ahora algunos con razón, otros sin razón. Llegan y dicen, pues ya no voy a ir. Hay unos aquí que antes eran muy fieles aquí, viven aquí en Lancaster, los conozco.
y ya no vienen aquí. En un tiempo fieles, trabajando, sirviendo, decidieron ya no voy. Pues decide ahora en esa noche ya no voy. El estacionamiento está tardando tanto que ya no espera. Cuando venga, cuando tenga algo, pues voy a volver. Cualquier excusa o pretexto que quieran dar, yo ya no voy a venir a la iglesia. Imagínense. Y saliendo esa noche, ya no vuelvo. Viene el Señor. Desobediente, viendo al Señor. Hermanos, aguantan. Aunque muchas veces el cuerpo no quiere obedecer, muchas veces ofensas sí están, muchas veces hay ¿por qué? Seguimos adelante para nuestro Señor. Algún día va a ver que sí valió la pena. Siga adelante, que vuelva su ánimo, que siga sirviendo, que no se pone al lado, porque nuestro Señor está por venir, el tiempo está con Él. En la salvación, ahí dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir sino que el Señor, el Padre, envía al Señor, al Hijo. Muy interesante. Bueno, pues la cosa es que Dios siempre quiere salvar. Dice David, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él siempre quiere salvar, pero hermanos, no nosotros nos salvamos a nosotros mismos, sino que es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Los que vivieron lejos de Dios, en ignorancia de la salvación, en su tiempo le trajo Dios. Pues nosotros somos hijos comprados y dados. La vida eterna es de Él. Por eso vemos ahora que el cumplimiento, su nacimiento fue en el tiempo exacto, momento exacto, circunstancias exactas, la raza exacta durante el Imperio Romano como Él decidió. Pues vemos que vino Él en su tiempo. Segundo, inciso B, cumplido en la decisión de Dios. La decisión de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de sus hijos. La decisión de Dios, la manera que Dios le perdona, es una decisión de Dios. La manera que Él nos salva es decisión de Dios. Hermanos, sin el sacrificio de Cristo no habría salvación. Solo con Él, solo con su decisión, Dios decidió: voy a salvar a este mundo. Gracias a Dios. Porque si no hubiera enviado a su Hijo, estaríamos en camino a un infierno ardiente por toda la eternidad. Y lo merecemos. Y lo merecemos. Pero Dios, su misericordia, su amor para con nosotros, en su tiempo Él lo hizo. La adopción. Cuando hablamos de la adopción, según las Escrituras, nos convertimos en hijos de Dios en el momento de nuestra salvación. El Espíritu Santo coloca a los hijos de Dios como hijos adultos en la posición legal ante Dios, en la relación con Él. La adopción tiene que ver con el resultado final de nuestra salvación. Por eso, aunque nosotros somos nacidos y empezamos como bebecitos en Cristo, de toda manera por la adopción estamos puestos con todos los derechos legales, o sea, la vida está pagada y luego la vida eterna está segura. Todos empezamos como niños, pero nosotros tenemos la posición como
adultos. Una persona que apenas que se salvó, no sabe nada, solo que Cristo le quiere salvar, pone su fe en Cristo, es salvo. Si muere en ese momento, muere como un adulto en Cristo, con todos los derechos, con su Padre. Dice ahí en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo hablando de la forma que yo no les puedo hablar muy directo. ¿Saben qué, hermanos? Hay algunos que no puedo hablar muy directo. No me dan permiso para hablarles muy directo. Si les hablo directo, se va a ofender, se va. Bueno, yo espero. Estoy hablándoles, tengo paciencia. Vamos adelante, vamos a seguir. Dios te ama. Muy bien, aquí está tu biberón, ¿verdad? Sus pañales aquí para ayudarte a aguantar ese problema que tiene. Yo sé que estás ofendido, yo entiendo la situación. Dios te ama, pero hay tiempo a veces para hacernos adultos. Muy bien, un hombre no llora, ¿verdad? Pega su dedo con el martillo, pero no va a llorar, ¿verdad? Los niños no van a ver nada. ¿Cómo te sientes? Bien, no hay problema, ¿verdad? Ya sangrando a todos lados. Pero un bebecito, una espina chiquitita, llora, grita. Ofendido por cualquier cosa que pasa, cualquier cosa, no lo puedo aguantar. Así aguantamos, así vivimos. Está hablando, hermano, de que nosotros ahora en nuestra posición, posición como herederos, perdón por medio de Jesucristo. Número 3, nuestra provisión como hijos. 4 versículos 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vemos, hermanos, nuestra provisión como hijos. Cuando hablamos de esa provisión, primero, inciso A, tenemos el consuelo del Espíritu Santo. El consuelo del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, es Él quien nos consuela, es que Él que nos da consuelo. Él nos da lo que nos falta en nuestra vida. Cuando sufrimos una pérdida, cuando sufrimos una falta, un consolador tenemos. El Espíritu Santo se ha dado para consolarnos en nuestra necesidad. Pues cuando hablamos de Cristo, de Dios ahora, Él tiene una provisión por ahora. El consuelo, el consolador, quien es el Espíritu Santo. En Romanos 8:15, nuestro texto, es nuestra nota, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe que es un hijo de Dios? El Espíritu le confirma. Lo siente. Cuando en la predicación Dios le da algo para consolarle, lo siente. Cuando Dios le da algo para darle convicción, lo siente. La palabra está predicada, se siente lo que está diciendo. Es el Espíritu Santo, es Él quien está dándonos esa seguridad. Él está dentro de nosotros, nuestra relación que nosotros tenemos en Él. Es nuestra esperanza. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vemos que fuisteis sellados, es nuestra esperanza. Yo recibí a Cristo como mi Salvador,
Y ahora tengo el Espíritu Santo morando en mi vida. En eso, hermano, yo sé que soy salvo. Como ese himno que cantamos, Él vive, porque sabe, porque Él vive en nosotros. Y es ese Espíritu Santo que está morando y sellándonos, llevándonos. ¿Cómo puede caerse cuando tenemos el sello del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos volvernos a ser perdidos cuando es Él que nos selló? Él es el quien ahora nos va a llevar a su lugar. Es nuestra esperanza. El consuelo, si se ve, vemos ahora el Padre cariñoso. Esa palabra, Abba clave, Abba Padre. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué somos? Somos salvos. Pero saben que, hermanos, también somos siervos. Somos siervos. Somos esclavos. Yo no soy esclavo en el sentido de que uno que está perdido o apartado, sino esclavo en el sentido que Él es mi Señor. Lo que Él quiere, yo quiero hacer. Lo que Él desea de mi vida, yo voy a cumplir en mi vida. Lo que Él quiere, no voy a tratar de poner mis pensamientos de alterar lo que Él quiere en mi vida, sino que yo voy a conformar mi vida a lo que Él se, porque soy siervo. Y luego Él es el Señor de todos. Señor de los judíos en Cristo, igual como los gentiles en Cristo. Y ahora nosotros estamos llegando en el capítulo aquí 4, hablando que ahora estamos uniendo en nuestra salvación la manera que Él se porta con nosotros. Él se porta con nosotros no como esclavo, aunque sí somos, sino Él se porta con nosotros como hijos, como un padre. El hijo debe ser sumiso al padre. Pero el padre es quien pone la relación de su hijo. ¿Nunca han visto un padre bien duro con su hijo? Que no tiene amor para nada para él. No hay una relación establecida. Manda. Ese siempre está enojado con él. O puede ser también cariñoso con él. El hijo debe obedecer al padre enojado o al padre cariñoso. Es igual. Pero el padre que tiene a nosotros, Él nos ama y luego Él los se porta como hijos, hijos con derechos, aunque no tenemos derechos. Yo no merezco nada y yo no puedo quejar a Dios. Puedo pedir a Dios, pero no me quejo con Él. Yo no tengo ese derecho. Yo no puedo estar inconforme con lo que Dios está haciendo conmigo. No puedo ser inconforme a sus mandamientos. Yo no puedo darle quejas porque no me gusta lo que la Biblia me dice que debo hacer. Yo no voy a poner mi opinión, no tengo ese derecho. Él es Dios, es el Señor, pero Él nos ama a nosotros. Hijos con derecho. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seremos glorificados. Padecimiento, hablando de sufrir, como Cristo sufrió, nosotros sí sufrimos. Esta vida no está fácil, nunca tuvo el propósito de ser fácil. Nosotros con Él sufrimos, vivimos, seguimos, porque un día seremos glorificados junto con Él. Es la vida que Él nos está esperando para nosotros. Es el hogar, ese que nos prepara en nuestra vida. En la casa de mi Padre, muchas moradas que hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para
vosotros. Un hogar Él está preparando para nosotros. Un lugar que Él tiene para nosotros. Me gusta mucho esas tres frases. Primero, mi Padre. En la casa de mi Padre. Mi Padre. Él es el Hijo unigénito. Él es el Hijo que comparte con nosotros. Dice, muchas moradas, ya con planes. No es algunos, sino muchas. No unas pocas, sino muchas. Hay moradas para cada uno que quiere aceptar a Cristo. Hay un lugar preparado para cada uno que está en Cristo. Es nuestro Padre, mi Padre, muchas moradas. Y luego último, voy pues a preparar lugar para vosotros. Personal, para mí, para vosotros. Hablando cada uno en grupo, pero como una persona individualmente. Para mí, viene por mí, prepara para mí, tiene para mí. Por eso Él está escribiendo aquí en nuestro pasaje que Cristo es esa manera, igual para todos. Todos son hijos de Dios por medio de Cristo y que no hay otra manera aparte. En esta tarde, ¿cómo respondemos a nuestro Padre? ¿Cómo respondemos a nuestro Salvador? ¿Cómo nos portamos como hijos? ¿Somos obedientes? ¿Somos sumisos? ¿Seguimos a lo que Él está diciendo a nosotros? ¿Somos fieles? ¿Somos leales? ¿Somos dignos de lo que Él está compartiendo con nosotros? Es nuestro Señor y Salvador.